A ver, los bancales elevados son una maravilla, ¿verdad? Nos prometen control total sobre el huerto, todo ordenadito y unas cosechas de escándalo. Pero seamos sinceros, esa promesa a veces se convierte en un auténtico quebradero de cabeza. Así que vamos a ver cuáles son esos errores típicos que convierten el sueño en pesadilla y, lo más importante, cómo solucionarlos para que el éxito sea total. El sueño siempre es un huerto lleno de vida, que da gusto verlo. Pero la realidad muchas veces es bien distinta. Plantas que no tiran, que parece que les cuesta, tener que estar regando sin parar y una tierra que acaba dura como una piedra. Si esta historia suena familiar, la buena noticia es que la culpa no es del bancal en sí, sino de cómo lo hemos montado. Venga, vamos a desgranar esto para darle la vuelta a la tortilla. Como en todo, hay que empezar por los cimientos. Y es que los primeros errores, y a menudo los más graves, se cometen incluso antes de echar la primera palada de tierra. Vamos a hablar de algo fundamental, las medidas y los materiales. La lógica nos dice que cuanto más grande el bancal, más podremos plantar. Y claro, la tentación de hacerlo lo más ancho posible es enorme. Pero ojo, porque esa lógica nos puede llevar a cometer un error que ataca directamente al corazón del huerto: el suelo. Este número es la regla de oro, 1,20 m. Esa debería ser la anchura máxima del bancal. ¿Por qué tan específico? Muy sencillo. Es la distancia que nos permite llegar cómodamente al centro, desde cualquiera de los lados, sin tener que pisar la tierra. En el momento en que metemos un pie dentro, compactamos el suelo y nos cargamos uno de los mayores beneficios del bancal, tener una tierra sueltecita y aireada. Otro error súper típico es intentar ahorrar en tierra haciendo bancales muy bajitos. Uno de 15 o 20 centímetros es básicamente una mala idea. Las raíces no tienen sitio para crecer hacia abajo y buscar nutrientes, y el resultado son plantas débiles y una tierra que se seca en un abrir y cerrar de ojos. Aquí está la medida buena, la ideal, entre 30 y 40 centímetros de profundidad. Con 30 es más que suficiente para la mayoría de las cosas: lechugas, pimientos, tomates. Pero si la idea es plantar hortalizas de raíz como zanahorias o patatas, entonces mejor ir a por los 40. Esta profundidad crea una buena reserva de humedad y da a las raíces todo el espacio que necesitan para crecer a gusto. Y ahora un punto que es importantísimo, no solo para la salud del huerto, sino para la nuestra: la elección del material. Y esta frase, la verdad, es que lo clava. Mucha de la madera que se usa para exterior, como la de las traviesas de tren, está tratada con químicos muy potentes para que no se pudra. El problema, con el riego y el paso del tiempo, esos químicos se van filtrando a la tierra y las plantas los acaben absorbiendo. Por eso es vital elegir maderas que sean duraderas de forma natural, como el cedro, o materiales que no suelten nada, como el ladrillo o la piedra. La seguridad de lo que comemos empieza aquí mismo. Bueno, ya tenemos la estructura bien pensada y montada. Es el momento de centrarnos en lo más importante de todo, en lo que de verdad va a marcar la diferencia entre un paraíso y un desierto: el suelo. Coger la tierra del jardín y usarla para rellenar el bancal. Ese es probablemente el peor atajo que se puede tomar. La tierra de un jardín normal suele ser o muy arcillosa y se convierte en un mazacote, o muy arenosa y no retiene ni agua ni nutrientes. La clave no es rellenar, es formular una buena mezcla. Y aquí tenemos la fórmula mágica, la receta perfecta. Pensemos en ello como si fuera un bizcocho. Un 60% la base de un buen sustrato, un 30% de compost o humus, que es la comida, los nutrientes, y el 10% que falta, un toque de algo que airee la mezcla, como perlita o vermiculita, para que drene de maravilla y no se apelmace. Con esta mezcla, el éxito está casi asegurado. Crear un suelo perfecto es el primer gran paso, pero el trabajo no acaba aquí. El siguiente reto, el que se repite cada temporada, es mantenerlo vivo, fértil y sano. Dejar la tierra del bancal al descubierto expuesta al sol y al viento es un error de manual. El suelo es un organismo vivo, necesita protección. Y la solución es increíblemente fácil: el acolchado, o como lo llaman los ingleses, el mulch. Basta con poner una capa de unos 5 a 7 centímetros de paja, hojas secas o incluso césped recién cortado. Este gesto tan simple hace que tengamos que regar muchísimo menos, evita que salgan malas hierbas, protege a todos los bichitos buenos del suelo y encima, al descomponerse, lo va abonando poco a poco. Es un esfuerzo mínimo para una recompensa gigante. Esta analogía es la mejor forma de entender cómo funciona la fertilidad. Un bancal es un sistema cerrado, como una despensa. Cada tomate que recogemos, cada lechuga, es comida que sacamos de esa despensa. Y claro, si solo sacamos y nunca reponemos, pues la despensa se queda vacía.
Por suerte, rellenar la despensa es muy fácil. Lo más importante, al empezar cada temporada, echamos una buena capa de compost por encima de unos 5 o 10 centímetros. Y para las plantas que son más comilonas, como los calabacines o los pimientos, un pequeño extra de fertilizante líquido cada 2 o 3 semanas les vendrá de perlas para que no les falte de nada. Y llegamos al último gran error, uno que se comete justo cuando la temporada de cultivo termina: abandonar el bancal en invierno, con la idea de que necesita descansar, así, a la intemperie. Es que un suelo desnudo en invierno es un suelo que sufre. La lluvia lo apelmaza y se lleva los nutrientes. El viento se lleva la capa más fértil. Y en primavera, aquello es un festival de malas hierbas. En cambio, un suelo que hemos protegido durante el invierno llega a la primavera en perfecto estado, con todos sus nutrientes y listo para empezar a plantar desde el primer día. Y hay 2 estrategias geniales para protegerlo. Una, sembrar un abono verde, como avena o trébol. Sus raíces sujetan la tierra y en primavera se siega y se incorpora como materia orgánica. La otra opción, aún más fácil, es ponerle una capa bien gorda de acolchado, como paja o cartón, a modo de edredón. Las 2 opciones son fantásticas para cuidar y mejorar el suelo mientras descansa. Como hemos ido viendo, la diferencia entre un bancal que frustra y uno que da alegrías no es cuestión de suerte ni de tener buena mano. Es cuestión de conocimiento y de hacer las cosas bien desde el principio. Esta es la idea clave. Un bancal no es solo un cajón con tierra, es un pequeño ecosistema que hemos creado nosotros. Y todo cuenta: las medidas, la mezcla del suelo, cómo lo cuidamos en invierno, cada decisión afecta al equilibrio. Gestionar bien ese ecosistema es la verdadera clave del éxito. Al evitar todos estos errores, lo que se construye es una base increíblemente sólida, no para una cosecha, sino para muchos años de abundancia. Con un sistema así de bien montado, la pregunta ya no es si crecerá algo, sino qué maravillas vamos a plantar.